Santo es el Señor. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. En una oportunidad un varón me dijo: mira, Dios es para esa clase de personas. Y él me señaló a una persona que iba caminando enfermo, con muletas. Personas que tenían una necesidad física aparente, que podía verse. Algo que podía entenderse fácilmente al ver a una persona enferma, una persona que quizás le falta alguno de sus miembros, una persona que tiene alguna discapacidad. Y él me decía: Dios es para esa clase de personas, para ese tipo de personas. Y hay algunos que piensan que es de esa manera, que Dios es para aquellas personas que no tienen inteligencia, que no tienen sabiduría, que Dios es para aquel que es un ignorante solamente, o que ha venido a buscar solamente a aquellos que estaban desprotegidos. Si bien la palabra de Dios nos dice que el Señor vino para aquellos que estaban enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Pero es un error pensar que tú no necesitas a Dios, porque hoy tienes bienes materiales, porque hoy estás bendecido o estás caminando en tus riquezas, en tu seguridad, en tu trabajo, en tu comodidad, en tu economía holgada. Y de esa manera piensas que no necesitas de Dios, o que no vas a necesitar de Dios nunca, o que no vas a necesitar la palabra de Dios para tu vida. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que también un hombre de Dios atravesó un momento duro. Una de las historias más maravillosas de la Biblia, la vida de Job. Un hombre que en el comienzo de su vida, él podía entender o interpretar que el estar con Dios y el caminar en la bendición de Dios, el buscar al Señor de corazón, el guardar su palabra, el hacer lo recto delante de Dios, era suficiente para vivir una vida de gloria, una vida de bendición, una vida de prosperidad. Pero llegó el tiempo donde las cosas cambiaron. Llegó el tiempo donde las cosas fueron diferentes para la vida de Job. Dice la palabra de Dios que Satanás venía de rodear toda la tierra. Y el Señor le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Cómo es fiel, recto en su corazón. Pero Satanás le dijo: Job es así de balde. Job es así para con Dios, sin que tú hagas nada por él. Él es así porque tú lo has bendecido. Él es así porque tú lo has rodeado de tu favor, porque tú lo has amurallado alrededor de él, de manera que no sufra ninguna calamidad, que nada malo toque su vida, que todo sea prosperado en él. Tú has puesto un vallado alrededor de su vida. Entonces por eso él te honra, por eso él te alaba, por eso él es fiel, por eso él es recto en su corazón, porque todas las cosas le va bien. Entonces Satanás le dijo: sí, lo hace por eso. Él no es así porque sí, sino porque tú lo has rodeado de tu favor. Y porque todo lo que hace prospera, porque tú lo haces prosperar. Así fue que el Señor le permitió que pudiese tocar su cuerpo. Y una sarna maligna tomó la vida de Job. Y a partir de ese momento comenzó a vivir un tiempo de gran aflicción para su vida. La pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes, la pérdida de aquello que parecía el acercarse a Dios y el estar haciendo lo recto delante de Dios era suficiente para vivir una vida en bendición. Pero ahora todo eso estaba siendo contrastado con una vida que estaba viviendo penurias, quebrantos. Si bien el corazón de Job entendía perfectamente esto, porque cuando su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete, él dijo: ¿pero acaso vamos a tomar solamente lo bueno que viene de parte de Dios? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Pero aquí Job se encuentra recibiendo la palabra de sus amigos. Zofar acusa de maldad a Job. Y Job le responde a sus amigos. Job le responde a aquellos que ahora parecían tener sabiduría.
Aquellos que parecían tomar el conocimiento ahora para decir que Job, que tenía maldad en su corazón. Y la palabra de Dios nos muestra cómo Job le responde, haciéndole entender que parecía que sus amigos hablaban por todo el pueblo o hablaban por todo el conocimiento, por toda la sabiduría de los hombres. Pero sin embargo, aquí, en este pasaje, en este capítulo de la Biblia, Job muestra cómo él ahora está entendiendo una nueva manera de ver las cosas. Buscar a Dios, hacer lo recto, ser fiel a Dios, era sinónimo de que todo le fuese bien. Pero eso fue hasta ese momento en su vida. Él estaba bendecido, prosperado en todas las áreas de su vida. Y el hacer lo recto y el ser íntegro en su corazón le hizo que pueda caminar en esa bendición. Pero hasta aquí, ahora las cosas estaban cambiando. Ahora las cosas son diferentes. Hay personas que aún siguen pensando de esa manera. Que por estar en el camino de Dios, todas las cosas tienen que salirte perfecto, que no puedes cometer errores, que no puedes equivocarte, que no puedes atravesar luchas, que no puedes atravesar adversidad, persecución, dificultades. Si de eso se trató la vida de los profetas, de eso se trató la vida de los apóstoles, la persecución, la entrega, el corazón, la búsqueda de Dios, esa llama encendida en sus corazones, de eso se trató la palabra de Dios en sus vidas. ¿Podemos decir que su vida fue un fracaso? De ninguna manera. Llevaron la palabra de Dios a cada rincón de esta tierra, proclamando el evangelio de Jesucristo. Ahora Job estaba entendiendo una realidad diferente a su vida y una palabra maravillosa. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Job, en el capítulo 12 del libro de Job. Una palabra maravillosa. Libro de Job, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios, santo es el Señor. Otra versión de las Escrituras, para que puedas entender aún más. Dice: ¿quién sufre como yo ser escarnecido de su propio amigo? Invoqué a Dios que le oirá, ya que se hace mofa de la sencillez del justo. ¿Es una antorcha de ninguna estima, según el concepto de los ricos, bien que prevenida para brillar en tiempo señalado por Dios? Las casas de los ladrones abundan de bienes, y ellos osadamente provocan a Dios, siendo así que Él es quien les ha puesto en las manos todo lo que tienen. Dice la palabra del Señor, Job estaba contestándole a su amigo que lo acusaba de maldad, su amigo que ahora lo ponía en una situación donde Job debía responder. ¿Por qué estaba atravesando esa circunstancia en su vida? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, dijo él. Antes yo clamaba al Señor y el Señor me respondía. El Señor me hablaba, pero esa circunstancia no había cambiado. Eso no había cambiado en el corazón de Job. Pero sin embargo, ahora aquellos amigos que estaban a su alrededor lo escarnecían. Antes aquel que era digno de respeto, de honra, ahora la gente se burlaba de él. Los amigos, los que estaban cercanos a él, se mofaban de él. ¿A qué cristiano no le ha pasado que sus parientes, sus amigos se han mofado de él? Se han burlado de tu vida. Se han reído del camino que has tomado, de la decisión que has tomado. Porque ellos piensan que no van a necesitar.
Porque ellos piensan que no necesitarán esa luz en sus vidas. Entonces se mofan. Job dijo así: yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Invoco a Dios y el Señor me responde, pero aún con todo esto, estoy siendo escarnecido. Aunque soy justo, estoy recibiendo el escarnecimiento en mi vida. Algo estaba cambiando en la perspectiva de Job en cuanto a la vida. Antes su vida iba, pero de mejor manera imposible. Y él hacía lo recto y lo bueno delante de Dios. Y eso no había cambiado. Pero sí habían cambiado los tiempos. Sí, la situación era diferente ahora para su vida. Entonces él estaba mirando como que ahora todo estaba al revés. ¿Acaso este mundo no parece estar todo al revés hoy? ¿No parece que este mundo hoy valora las cosas que realmente son despreciables y desprecia las cosas que son valorables? Este mundo no está al revés cuando hacen famoso, popular o rico, millonario a una persona, la cual podemos decir que no tiene ningún talento o que no ha puesto su corazón, su dedicación, su entrega en hacer algo bueno. Pero sin embargo, aquel que quizás dedicó toda su vida para poder contribuir a la sociedad, para poder crear alguna cura para alguna enfermedad o algo, quizás no recibe el mismo prestigio, los mismos honores, la misma fama, el mismo dinero. Alguien que se ha esforzado, alguien que ha compartido su vida para poder llevar el mensaje de la fe, quizás no llegue a ser tan conocido, a ser tan valorado. Los valores de este mundo están totalmente cambiados. Todo está pata para arriba. Dice la palabra de Dios que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y eso está ocurriendo, y eso es así. Los valores están totalmente cambiados en nuestra sociedad. De manera que hoy se ha perdido toda clase de respeto. De manera que hoy las cosas no son iguales, están cambiando, así como en la vida de Job. Job estaba viendo cómo todo estaba siendo diferente. Aquel que buscaba a Dios y Dios le respondía, ahora era burlado y escarnecido por sus amigos. Ya las cosas no eran como antes. Pero dice la palabra de Dios algo maravilloso. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aún con todo esto, aún haciendo lo recto, aún haciendo las cosas bien, eso no determina que no se burlarán de ti, que no se mofarán de tu vida, que no te tomarán de menos, que no van a menospreciarte. No significa eso. Quizás tú digas, pero para otras personas yo puedo orar y Dios hace la obra. Otras personas quizás pueden ver ese potencial en mí, ese obrar de Dios, pero quizás tus amigos se mofan, se ríen. Los cercanos no pueden entender ese plan de Dios en tu vida. Él decía, Dios, clamo a Dios y Él me responde. Y aún así, con todo esto, soy escarnecido igual. Las cosas son difíciles para mí igualmente. Pero dice algo más la palabra del Señor. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Job decía, una lámpara despreciada, ¿por qué? Porque en el momento que él se encontraba a sus anchas, en el momento que él se encontraba en comodidad, que se encontraba bien, en el momento que él estaba en libertad, cómodamente significa a sus anchas, cómodamente. En ese momento uno puede desestimar la lámpara, puede creer que no es necesaria porque no está la oscuridad cercana a su vida. Así es la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara viene para traer luz. La palabra de Dios viene para iluminar nuestro camino, para que podamos caminar rectamente. Pero ¿qué hace el hombre? Desprecia la palabra. Desprecia la palabra del Señor para su vida. Porque dice, camina a sus anchas, camina cómodamente, está holgado en su vida.
El rico, dice esta versión de la Biblia, camina así. La antorcha es tenida en poco en el pensamiento del próspero, la cual se aparejó contra las caídas de los pies. Es tenida en poco cuando tú dices, no, yo no lo necesito. No necesito esto para mi vida. Cuando la persona está caminando holgadamente, está caminando en bendición, libremente, dice, yo no necesito a Dios. Tengo todo lo que necesito. Tengo mi trabajo, tengo la empresa, tengo dinero, tengo salud, no necesito. No tengo ninguna clase de necesidad. Como ese hombre me dijo, esas personas necesitan a Dios, no yo. Ellos necesitan de Dios. Eso no está lejano a nuestra vida o quizás a nuestro pensamiento. Quizás en algún momento de tu vida pensaste así, Dios es para aquellos. Yo no puedo molestar a Dios con mis problemas o con mis pequeñeces. O yo no voy a necesitarlo. No voy a necesitar esa palabra de Dios en mi vida. Entonces, dice la palabra de Dios que la desestima. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Aquel que está pronto a resbalarse. ¿Sabe por qué va a resbalar? ¿Sabes por qué va a caer? Porque ha tenido en poco la lámpara. Porque ha tenido en poco el tener la palabra de Dios en su vida para iluminar sus pasos. Y por cuanto ha tenido en poco, en el momento que la necesites, no estará. En el momento que necesites tomar una palabra para encontrar luz para tu vida, en el momento que necesites una palabra para tu matrimonio, no estará. En el momento que necesites una palabra para tu dificultad económica, no la tendrás. En el momento que venga la dificultad en la salud, en el momento que la enfermedad golpee tu vida, buscarás y no tendrás la palabra, no tendrás la luz. Entonces tu pie resbalará. Porque has desestimado la palabra de Dios. Porque mientras que caminas a tus anchas, mientras que caminas holgadamente, cómodamente, dice, no necesito a Dios. El hombre dice, no necesito la palabra de Dios en mi vida, así estoy bien. Quizás cuando sea más viejo, quizás en otro momento. Pero en otro momento buscarás echar mano a algo que pueda solucionar tu vida, algo que pueda sacarte de la desesperación, pero no lo encontrarás. No estará allí. Es como aquel que prepara y deja todas las luces de emergencia o de seguridad en este tiempo, ¿no es así? Y cuando se corta la luz dice, ¿dónde están las luces de emergencia? Si no están colocadas, instaladas debidamente, en el momento que se corta la luz, las luces están sin batería. En el momento que tú las necesitas no puedes tomarlas porque lo has desestimado. Porque pensaste que no lo ibas a necesitar luego. Es como aquel que está en el día, no se da cuenta de lo necesario de la luz por la noche hasta que llega ese momento. Hasta que llega el momento de la noche y dices, no tenemos luz. Qué necesaria que es la luz en ese tiempo. Pero mientras que no lo necesitas, mientras que tú crees que nunca llegará ese tiempo de oscuridad, que nunca llegará ese tiempo de dificultad para tu vida, entonces no te preocupas. ¿No te parece algo que va a venir a tu vida? Mas dice la palabra de Dios, aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. La palabra de Dios nos habla también. ¿Qué dice el Señor acerca de aquel que tiene la palabra de Dios en su vida? Aquel que guarda su corazón, sabiendo que los tiempos malos podrán venir, sabiendo que la adversidad podrá venir, que la lucha podrá venir a tu vida. Sin embargo, como la palabra de Dios ha estado presente en cada momento, vendrá el momento de la necesidad y estará ahí la palabra. Estará ahí el resguardo de Dios, la bendición de Dios en tu vida para sacarte adelante, para ponerte ánimo. Dice la palabra de Dios, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra de tu mano derecha. El Señor no se dormirá, no dará mi pie al resbaladero. ¿Por qué? Porque no se dormirá el que me guarda. Pero aquel que desestima la lámpara, aquel que desestima esa luz en su vida, esa claridad de pensamiento, esa luz simboliza también el discernimiento de nuestras mentes. ¿Cómo hacer para escapar de los momentos difíciles?
o las situaciones que vienen a nuestra vida cuando no tenemos el discernimiento para darnos cuenta que estamos en peligro, que hay algo que está mal. Trataremos de tomarlo en ese momento, pero no, ya fue desestimado, porque cuando caminamos holgadamente, cuando caminamos cómodamente a nuestras anchas, despreciamos la palabra de Dios. El hombre desprecia la palabra de Dios pensando que no va a necesitarla. Sin embargo, Job ahora estaba entendiendo que las cosas estaban cambiando y que aquel momento que él tuvo, donde caminó a sus anchas, donde fue prosperado, bendecido, donde todo estaba bien, donde todo era luz, donde todo era un momento de brillo en su vida, su familia, sus hijos, sus criados, sus animales, todo estaba bien. Su relación con Dios, todo era perfecto. Hasta que vino la dificultad, hasta que vino la prueba a su vida, a su corazón. Y ahí Job ahora entendía que todo estaba cambiando. Que a pesar de que hacía lo recto delante de Dios, que buscaba al Señor de corazón, no necesariamente las cosas le iban mal o podían irle mal a una persona por hacer lo malo, sino que aquel que era recto y que buscaba al Señor también podía atravesar luchas y dificultades. La vida de Job es un ejemplo para tu vida, para mi vida, para que podamos entender que aún creciendo y confiando en Dios, debemos atravesar tiempos de lucha, tiempos de prueba, tiempos de adversidad. Pero la diferencia es cómo pasaremos aquellos tiempos. ¿Cómo será la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo será esta lámpara para nuestra vida? ¿Será una antorcha desestimada, una antorcha tenida en nada? Una antorcha que no tiene precio, una luz sin precio, ¿será la palabra de Dios para ti? ¿O será una perla de gran precio? ¿Será algo sublime, estimado por tu vida, entendiendo que será el salvavidas que necesitas en el momento adecuado? La palabra que te sacará de la aflicción en el momento preciso. La palabra que te sacará bendición cuando estés atravesando un momento de dificultad. Asaf en un momento también pasó por una situación así. Un ejemplo de lo que Job está diciendo aquí. Porque sus pies también casi que resbalan. No porque la palabra de Dios no estaba en su vida. No porque el temor de Dios no estaba en su corazón, sino porque al ver todo lo que pasaba a su alrededor, al ver cómo las cosas le iban bien a los que hacían mal. Y es lo mismo que Job está viendo aquí. Dice la palabra de Dios: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Asaf estaba diciendo: tuve envidia de ellos porque no tenían ninguna penalidad de todo lo malo que hacían. Hacían las cosas mal y eran prosperados. Hacían las cosas mal y todo le iba bien, aparentemente. No tenían temor a la muerte porque su fuerza estaba toda en ellos. Tenían todo el vigor. No tenían de qué preocuparse. Pero Asaf dijo: casi mi pie resbala. Porque Dios es aquel que no va a permitir que tu pie resbale. Porque no se dormirá el que te guarda. Porque no dejará que caigas. No dejará que te deslices en un error. No dejará que caigas en el error. Ese es el amor infinito de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios, no solamente los impíos, no solamente los que estaban haciendo arrogantemente, sino, dice la palabra de Dios en Jeremías 23, por tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Aquellos que parecían estar caminando en el camino del Señor, el Señor dice: aún en mi casa hallé maldad. Y aquellos que caminaban de esta manera, dice el Señor, serán como empujados, caerán en su maldad, caerán
se deslizarán, resbalarán en la oscuridad, resbalarán en las tinieblas. ¿Por qué? Porque le faltó la luz de la palabra de Dios. Ahora tú puedes decir, pero eran profetas, eran sacerdotes. Pero dice la Escritura que les faltó. Porque en la oscuridad se deslizaron sus pies. En la oscuridad estaban cayendo. Dice la palabra de Dios. Por tanto, su camino será como resbaladero en la oscuridad. Serán empujados y caerán. Aún en mi casa, dice el Señor, hallé esto. Encontré el error. Encontré personas que caminaban en oscuridad, a pesar de que parecían sostener una luz o llevar una luz. Aquel que desestima la lámpara, la necesitará luego. Alguno dice, quizás esta palabra no será para mí, pero cuando necesites esta palabra, la podrás hallar, podrás encontrarla. Podrás tener el discernimiento necesario. O vas a desestimar la palabra de Dios diciendo, no necesito la palabra de Dios. No necesito esta lámpara. Así es como aquel que está por resbalar porque camina a sus anchas. Así dice la Escritura. Aquel cuyos pies van a resbalar es como lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tiene. Job estaba diciendo, esto está todo al revés. Las tiendas de los ladrones prosperan. Aquellos que hacen lo malo, les va bien. Es Dios el que ha puesto todo en sus manos. Pero el hombre desprecia la voluntad de Dios. El hombre cree no necesitar y cuando necesita, a veces es demasiado tarde. Cuando el hombre se da cuenta realmente que necesitaba esa palabra de Dios en su vida. Aquel joven que en la calle despreció a aquel que estaba compartiendo la palabra. Aquel que se rió del predicador. Necesitará esa palabra luego para su vida cuando su matrimonio se destruya. Y no podrá tenerla. No habrá lámpara para su vida. No habrá luz en medio de su camino. Porque no procuró tener la palabra de Dios, buscar a Dios con todo su corazón, sino que desestimó la palabra, la tuvo en poco, en nada, sin valor. ¿Por qué? Porque el hombre hoy camina en sus riquezas, en su arrogancia, porque tiene todo lo material, entonces dice, no necesito buscar de Dios. Pero realmente necesitas atravesar el tiempo que Job tuvo que vivir para buscar a Dios. Necesitas atravesar un tiempo de aflicción, de lucha, una enfermedad en tu cuerpo de esa manera para buscar a Dios, para poner en primer lugar al Señor en tu vida. O guardarás la palabra de Dios para el momento que la necesites. Hay momentos que personas me decían, ¿sabe, pastor? Hay una palabra que escuché en un momento de mi vida y no tuvo un gran impacto, pero luego la escuché nuevamente. Y ahora esa palabra tocó mi corazón. Porque esa palabra quizás que no fue importante para tu vida en otro tiempo, hoy es lo que estás viviendo. Hoy es lo que está sucediéndote en tu corazón. ¿Por qué? Porque en un momento quizás estuviste fuerte. En un momento quizás sentiste que oraste a Dios y la respuesta de Dios estaba en tu vida. La bendición de Dios estaba en tu vida, pero hoy te sientes lejos. Hoy te sientes no digno. Hoy sientes que hablas con Dios, pero no hay respuesta. Hoy sientes que no puedes vencer el cigarrillo, no puedes vencer las drogas, no puedes vencer lo que antes, cuando te acercaste al camino de Dios, fue fácil. Pero cuando estaba la palabra de Dios, desestimaste la lámpara, desestimaste la luz. Porque caminaste confiadamente, porque estabas en paz, a tus anchas. Pero hoy ha venido el tiempo de la dificultad. Hoy ha llegado el tiempo de la lucha, el tiempo de la aflicción, el tiempo de la necesidad. Y hoy es momento para que puedas tomarte de la palabra de Dios. Hoy es el tiempo para que puedas tomar la palabra de Dios en tu vida. Y entender que cuando vengan los tiempos de emergencia, aquella palabra debe estar en tu corazón. Aquella palabra debe estar atesorada y guardada en tu corazón. Para el momento que vendrá, porque ciertamente vendrán necesidades, vendrán aflicciones, vendrán luchas. Vendrán pruebas para tu corazón. Alguno dirá, ¿por qué, pastor? Y porque cuando tú quieres hacer las cosas bien en Dios, Dios te irá moldeando. Dios irá trabajando tu carácter,
tu corazón. Dios irá trabajando tu generosidad, tu amor hacia el prójimo, el valor de la vida o el amor por los demás. Dios irá llevándote, hablando a tu corazón cada día. Y cada palabra es importante. Cada luz, cada palabra en tu vida viene para iluminar una parte del sendero, una parte del camino. Son como esos caminos que hay un foco cada tanto, pero iluminan todo el camino. No hay lugares de tinieblas, no hay lugares de oscuridad. La palabra de Dios te irá llevando y siempre será la palabra en el momento correcto, en el momento preciso. Pero la diferencia entre el que conoce a Dios, el que busca la voluntad de Dios y aquel que desestima el llamado de Dios en su vida, es que uno, en el momento que lo necesite, tendrá la palabra de Dios y el otro no sabrá a quién recurrir, no sabrá cómo hacer, porque ahora necesitará el consejo, necesitará la instrucción de qué hacer en este caso, qué hacer con mi vida cuando estoy atravesando momentos de lucha, qué hacer con mi corazón cuando estoy pasando una situación así, y buscará, pero no podrá encontrar porque la desestimó, porque en el momento que la palabra vino a ti, quizás dijiste no es importante, pero si hoy está hablando a tu corazón el Señor, si hoy nuevamente Dios habla a tu vida, es porque hay una palabra para tu corazón. Hay un mensaje de esperanza para aquel que en un momento desestimó la palabra de Dios y no la tuvo por importante y no tuvo por relevante el amor del Señor. Tan grande es el amor de Dios que nos habla una y otra vez. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz de este mundo. Y una luz no se esconde debajo de un almud, sino que se pone en el candelero para que pueda iluminar a toda la casa. La luz vino para poder iluminar. No puede esconderse. Una ciudad que está asentada en un monte no puede esconderse porque desde lejos se ven las luces. Tú cuando estás recorriendo las rutas de nuestro país y llegas a un lugar que comienzas a entrar en un lugar alto, tú puedes ver la ciudad desde kilómetros porque se ve así las luces de la ciudad. No se puede esconder esa ciudad porque está puesta en un lugar alto. Así dice la palabra. Así es aquel creyente. Así es aquel que tiene la palabra de Dios. No puede esconderse. No puede esconderse su luz, sino que la luz que Dios te ha dado es para que ilumines a toda tu casa, a toda tu familia, a todo aquel que te conoce será impactado por la palabra de Dios. ¡Aleluya! Vosotros sois la luz de este mundo, dijo el Señor. Y los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están en tinieblas, todo tu cuerpo lo está. Es importante de qué manera miras. Es importante realmente la mirada. Porque el Señor lo dijo así. La lámpara del cuerpo, lo que trae luz a nuestra vida o lo que pone oscuridad son nuestros ojos, nuestra manera de mirar. Y aún cuando nosotros parecemos estar en luz y nuestra manera de mirar las cosas es impía, es pecaminosa, dice la palabra de Dios, habrá tinieblas. En aquello que parece luz hay oscuridad, una densa oscuridad, porque no pueden convivir la luz con las tinieblas. La luz sobre las tinieblas resplandece. Y el Señor ha venido para sacarnos de las tinieblas, de la oscuridad, a una luz admirable, a un tiempo bueno, a un tiempo de bendición. Quizás hoy aquel que está pasando tiempos de aflicción diga, quizás mi vida sea más como la de Job, pastor. Problemas en la familia, problemas en la salud, problemas en mi relación con Dios, problemas con mis amigos, problemas por todas partes. Pero dejarás que tu pie esté a punto de resbalar, no tomando el consejo de la palabra de Dios, cayendo como caen los impíos, así como alguien que los empuja. Dice así otra traducción de las Escrituras. Es como aquel que de repente es empujado al vacío.
No pudo tomar el consejo, desestimó la luz, desestimó aquella antorcha, aquello que estaba encendido, y lo tuvo por nada. Y en el momento que lo necesitó, no pudo echar mano de ello. Alguno dirá, pero ¿cómo puede ser así la palabra de Dios para nuestra vida, pastor? Mira, cada palabra de Dios es importante en nuestra vida. Cada palabra de Dios es importante en nuestro corazón. Quizás te digas, esta palabra quizás no llegue a mi corazón, o determinada palabra hoy no pueda comprender. Pero cuando llegue el momento de la necesidad, Dios te hablará en esa palabra. Dios fortalecerá tu corazón. Dios traerá ánimo. Dios hablará a tu vida. Sí, una hermana me decía, pastor, una palabra que había hablado a mi vida. Yo no podía entender lo que Dios quería hablarme. Sin embargo, Dios trajo un pensamiento a mi corazón. Esa misma palabra que durante algún tiempo no pude entender. Hoy pude comprenderla sirviendo al Señor, entendiendo la voluntad de Dios. La misma palabra que durante algún tiempo no podía comprender. Hoy es la que me dio la fortaleza y el ánimo para levantarme, para entender el momento en que estaba viviendo. La misma palabra que durante algún tiempo quizás no pudiste comprender, será la fortaleza. Levantarás tus brazos en el tiempo de la angustia. Será esa palabra que fortalecerá tu corazón cuando menos lo esperes. Cuando tú digas, Señor, ¿hace cuánto que no me hablas? Señor, ¿hace cuánto que no puedo oír tu voz? Y vendrá la palabra de Dios a tu corazón. ¿Qué palabra? La que siempre estuvo ahí. La que no desestimaste. La que no tuviste por poco. La que guardaste en tu corazón. Y el Señor traerá memoria cada situación en tu vida, cada palabra, cada momento vivido en Dios, cada pequeña luz en tu camino, Dios lo traerá a tu mente. Cuando quieras bajar los brazos, cuando quieras rendirte, cuando pienses que los impíos ganan, o que les va mejor, o que en este camino, en el camino del Señor, todas las cosas tienen que salirte bien, porque si no, tú no eres un bendecido por Dios. Déjame decirte que cuanto más aferrado estés a Dios, más lucha se levantará contra tu vida. Pero cuanto más estés aferrado al Señor, cuanto más estés buscando de Dios, menos probabilidades habrá que el enemigo pueda vencerte, pueda derrotarte, porque el Señor dice, yo estaré contigo. ¿Quién contra ti? ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Aquel en cuyos pies van a resbalar es como la lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. No seas aquel que está a punto de resbalarse porque no tuvo presente la palabra de Dios. Está a punto de caerse y caerá. Aquel que no guardó la palabra de Dios, aquel que no puso la lámpara en un lugar importante de su vida, caerá porque en medio de la oscuridad, aquellos que han andado por caminos oscuros, hace algunos años atrás, cuando andábamos pescando a la orilla del río, en lugares donde solamente lo único que hay es la luz de la luna, y cuando hay luna no hay peces, así que no es un buen tiempo para ir a pescar. Entonces solamente las estrellas, el firmamento, y hay lugares donde no puede verse nada. Y cuando van recogiendo, van buscando allí las líneas en medio de la oscuridad, caen al río, porque caminan así en tinieblas. En medio de la oscuridad andan buscando, pero se resbalan porque caminan en la oscuridad, porque no hay una luz en aquel lugar. Así es aquel que camina en su vida, pensando que no caerá, pensando que no vendrá ese momento. Hoy la sociedad piensa que la dificultad no vendrá a su vida, que la enfermedad no tocará su puerta. Alguno dirá, pastor, solamente en esas ocasiones se puede buscar a Dios. No, obviamente que no. Porque Job lo dijo claramente. En el momento que andaba a sus anchas, desestimó la lámpara, desestimó la luz. Tú puedes buscar a Dios en medio de tu prosperidad, en medio de la bendición, y eso es algo maravilloso. Pero también tener la palabra de Dios para los momentos difíciles. Tener aquel escudo en los momentos de angustia o de debilidad. Tener la palabra de Dios para que sea luz en medio de las tinieblas. Y para que no resbales, para que no caigas en un camino equivocado, en un camino erróneo. Para que no seas confundido.
sino que puedas ser transformado por la palabra de Dios. Dios te ha llamado para que seas luz en medio de tanta tiniebla. Ahora, ¿cómo está tu lámpara? ¿Está encendida completamente? ¿Está llena del aceite, que significa la unción, que simboliza la unción, el Espíritu Santo de Dios en tu vida? La lámpara, el combustible era el aceite. ¿Cómo está tu lámpara? ¿O es un foquito así como esos foquitos del campo que apenas tira una luz a lo lejos? ¿O es una ciudad que está puesta en un lugar alto, que ilumina a todo aquel que lo rodea? ¿Cómo está tu luz hoy? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está la palabra de Dios, la ley en tu vida? Es necesario que podamos comprender que fuimos llamados a esto. Fuimos llamados a marcar la diferencia. Dice la Escritura, vosotros sois la sal de este mundo. Y si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada más que para ser hollada por los hombres. Si la sal ya no sala, si la sal ya no puede poner gusto al alimento, entonces no sirve para nada. El cristiano que ya no sala, el cristiano que ya no puede marcar una diferencia, entonces ya no sirve para nada. Lo dice la palabra de Dios. Nosotros fuimos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Pero necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos la lámpara encendida en nuestro corazón. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ser llenos del amor de Dios, de la gracia de Dios infinita cada día. Necesitas esa palabra de Dios para iluminar cada área de tu vida, cada paso que das. Es necesario que puedas tomarte de la palabra de Dios y no desestimarla. Hace algún tiempo hombres quizás desestimaron la palabra. Mujeres rechazaron el mensaje de Dios. Hoy tienes la oportunidad de abrir tu corazón al Señor. Aquel Señor que dio su vida por ti para que tú puedas hoy alcanzar la salvación, la vida eterna. El plan de amor y de misericordia que el Señor tiene para con tu vida. Pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Estás en la luz? ¿Eres parte de la luz? ¿O vas a permanecer aún en las tinieblas? La luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas, allí habrá solamente oscuridad, llanto, tristeza, que es donde se encuentra el mundo, lejos de Dios. En medio de necesidad, en medio de la tiniebla, tratando de buscar una salida, pero no encontrando esa salida. Tratando de buscar las respuestas y buscando las drogas, buscando en el alcohol, porque desestimaron la palabra de Dios, que era todo lo que necesitaban para poder cambiar sus corazones. Yo voy a invitar a aquellos que quieran hoy abrir su corazón al Señor, recibir a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida, que puedan hacer una oración de fe. Los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que hoy puedas abrir tu corazón al Señor y decir: Señor, te necesito. Porque hace algún tiempo, Señor, yo oraba y sentía que tu palabra estaba en mí y hoy me siento lejos. Señor, porque he desestimado tu palabra y me he alejado de ti. He tratado de vivir en mi comodidad, en mi prosperidad, pero no me ha dado resultado. He caído, he fracasado, me he equivocado en el camino. Y hoy me doy cuenta que no puedo, Señor, vivir sin ti. No puedo, Señor, si tu palabra no está en mi vida. No tengo el fundamento para poder sostenerme. Señor, si tú no eres el que me guía, entonces caminaré perdido. Necesito tu luz. Necesito, Señor, que seas tú el que obre en mi corazón. Y aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda repetirla, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias
por morir por mí en la cruz, por morir por mí en la cruz, por darme vida por eterna darme vida y por eterna, hacerme y por hacerme un hijo tuyo. Señor, te doy gracias. Señor, te doy En el gracias. nombre del Padre, En el nombre del Padre, en el nombre del en el Hijo nombre del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Santo de Dios. Amén. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Aleluya.